Bienvenidos a otro programa más desde la Biblioteca de Capitán Bermúdez. Esto es Charlas de la Biblioteca. En este caso incorporamos una serie de entrevistas a mujeres de la ciudad de Capitán Bermúdez. Y hoy nos acompaña Flavia Campeis. Ella es licenciada en Comunicación Social. Mujer tenía que ser y por eso la convocó el área de cultura de la Municipalidad de Capitán Bermúdez. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Flavia? Hola, muchas Buenas gracias por la tardes. invitación, un placer. Bueno, Flavia, estudiaste comunicación social. ¿Por qué te decidiste por esa carrera? ¿Qué te gustó de la comunicación? Bueno, estudié comunicación social porque en su momento cuando había que elegir Ajá, me decían terminaste el que secundario claro, y... es más amplia, pero en realidad siempre supe desde los 3 años que quería hacer algo vinculado a la locución. Ajá, Yo a los 3 años le preguntaba a mi mamá, ¿qué hace esa señora que está en la televisión conduciendo un informativo, con un micrófono o en la radio? Y me decía, es locutora. Me dijo, como al pasar como que me iba a claro, olvidar, como que no era una pero cosa que tenías que hacer vos no me en el olvidé, secundario, me después. decían, es locutora. Bueno, yo quiero ser locutora. Así que desde los 3 años empecé a decir que quería ser locutora y ya jugaba con un micrófono, tenía mi radio en la que Ajá, grababa un cassette y hacía un programa de radio. Después ya un poco más grande jugaba con mi hermanito y él era uno de quien hacía que llamaba por teléfono y hacíamos el programa de radio. Un ajá. programa donde solo se podían escuchar temas musicales de Mercedes Sosa, Ah, por ejemplo. claro. La radio era de Mercedes Sosa. Y después empecé a participar en radio, en FM Centenario. Estaba un programa que se llamaba El Trencito. Ajá, Una de sus integrantes era Marita Milagros, que ella era una de mis maestras en la primaria en el Colegio Cayetano de Rico y nos invitó ajá. y empezamos a participar de ese programa también con mis amigas, mis amigos de la primaria. Radio Centenario ya era FM en esa Ya era época, FM, sí, sí, sí. porque tuvimos una época de circuito cerrado de la radio. Claro. Fue la primera radio de Capitán Bermúdez. Y la gente que compraba el aparatito y en su casa podía, desde las 8 de la noche hasta las 20 horas, se escuchaba la radio en los aparatitos y Fabián Aguirre con el Citroën amarillo y una escalera reparaban los cables de las casas. Así se inició la radio en la ciudad. Tal cual, Fabián, el director de la radio, lo conocí ya ahí desde muy chica. Y Claro. después fui haciendo diferentes programas de radio, tanto en Radio Centenario y en Radio Zenit. Me acuerdo que Ajá, había sí. fundado Néstor Consoli. Y justamente en este espacio donde estamos ahora, atravesé varios de la previa a estudiar comunicación social, porque hacía acá talleres de radio con Néstor Consoli, la voz de Capitán Sí, Bermúdez, sí, podríamos la voz decir. oficial de la La voz ciudad. oficial de la ciudad, de la fiesta de San Roque. Y bueno, con él también aprendiendo en esos cursos que iba haciendo. Hiciste el curso de locución entonces. Hice curso de locución Hiciste el curso con de Néstor locución. acá en la biblioteca de Capitán Bermúdez, varios cursos. Después eso Porque derivó. más allá del periodismo, está bueno, no sé, creo que la gente que es perfeccionista como que quiere manejar todos desde lo artístico dentro de la Sí. comunicación. Bueno, también Bueno, y la hice voz es importante. teatro, iba a teatro en Agua y Sol del Paraná, acá en Capitán Bermúdez. Bermúdez, en esa escuela durante ya también varios años. Ahí también estudiaba tango. Me Ajá. gustaba ir haciendo varias cosas. El tango Bueno, lo es sigo una haciendo hasta industria hoy. creativa la radio, bueno, todo lo que Sí. se relaciona con los medios son industrias creativas, entonces las personas que trabajan en los medios en general tienen esa característica de la creatividad y de querer complementarse con otras cosas, como hacías Claro, vos. todo iba acompañando eso, la posibilidad de expresarnos, ¿no? Entonces, bueno, haciendo radio también en varias oportunidades, con programas propios, con amigos, amigas de cuando éramos bien adolescentes y jóvenes, haciendo acá. Y después, cuando comencé a estudiar comunicación social, no estudié locución, pero sí estudié comunicación social porque ya sabía que quería ser periodista. Entonces, Claro. que para eso quería saber escribir, quería también seguir trabajando en Ujú. radio y bueno, ahí me Bien. decidí. ¿Y en tu casa lo veían como una carrera con salida laboral seria, digamos? ¿O, entendían que ser periodista era un trabajo? ¿O tu mamá por ahí te decía No, otras carreras? realmente siempre me apoyaron en que siempre quise ser periodista porque nunca se me ocurrió ser otra Otra cosa. cosa. Entonces yo sabía que iba a hacer eso sí o sí y hasta el día de hoy, cuando el periodismo es complejo para vivir también en lo Claro, cotidiano, sí. uno se debate y digo, bueno, y si yo trabajara de otra cosa,
¿Qué sería? No Pero sabes qué. no sé, a veces me lo pregunto, pero realmente me gusta lo que es la comunicación, digamos. Ujú. Entonces trabajo en varias cosas vinculadas a la comunicación. Pero mi familia siempre me apoyaron en lo que yo elegí respecto al periodismo, pero sí me dijeron, mira, no sabemos si vamos a poder bancar la facultad y tal vez Ajá. tengas que trabajar. Entonces, te conviene estudiar perito técnica en bancarias impositivas, PTBI, en el San Carlos. Eso era lo que me recomendaron porque iba a poder salir con salida laboral. Con un título de algo. No trabajé nunca en nada contable. Claro, no, Pero no. bueno, salí con el título de perito en técnicas bancarias impositivas del San Carlos y después ya de lleno comencé a estudiar y a tener algunas participaciones en algunos medios. Ujú. Y mientras tanto también animaba fiestas infantiles. Ah, bueno. Animé fiestas infantiles, sí, sí, durante 8 años. Mira qué No era bueno. payasa, que no Igual no porque tendría nada que no ver tendría porque también nada es una forma de de malo, comunicación. porque era una forma de comunicación, pero digo que es mucha responsabilidad ser payaso, porque requiere Mucha mucha energía, porque energía. los niños, sí, hay que mantener la atención de los Entonces no niños. íbamos, teníamos un emprendimiento con una amiga que íbamos a recorrer todas ciudades del cordón industrial haciendo en las casas de la gente los cumpleaños. Hacíamos obra de títeres, maquillábamos a los Claro. chicos, los disfrazábamos. Bueno, así que eso paralelo al periodismo fui haciendo como un poco también para ir bancando el estudio y, no sé, viajar, que también era una de mis pasiones. Bien. Y bueno, y hace ya 15 años que comencé a trabajar en Periódico Síntesis de San Lorenzo. Ujú. Yo tenía 20 cuando arranqué ahí. Sí. Y bueno, también paralelamente, cuando en 2010 se fundó FM por Yahoo, la radio, Ajá. yo ya había participado con por Yahoo en Radio Centenario, de diferentes programas que ya tenía la organización. Y bueno, ya ahí, después de que la radio se fundó, empecé a participar en diferentes programas y estuve durante varios años al aire. A través de Por Yahoo estuve en... Por Yahoo forma parte de la Red Nacional de Radios Justo te iba a preguntar Comunitarias. eso, que me sintetizaras qué es el proyecto por Yahoo. Claro, es de lo que yo participaba puntualmente, es del área de comunicación, que es, Ujú. y participo, porque sigo como corresponsal con algunas producciones, digamos, más allá de no estar al aire todos los días, Ajá. todavía yo soy parte, somos parte de la organización. Es una radio comunitaria que está ubicada en Barrio Copelo de la ciudad de Capitán Bermúdez y a su vez se dedica a diferentes áreas. Tiene el área de economía social y solidaria, el área de educación popular y el área de comunicación. Bien, sí, lo Trabaja, más visible es la radio, digamos, pero el claro, proyecto es más, el proyecto es más más grande, abarcativo. se dan diferentes talleres, entre ellos el taller de radio que también di durante Ajá. muchos años y bueno, el año pasado se interrumpió por la pandemia, pero hasta el anterior habíamos estado a cargo del taller de radio para niños y niñas allí en Barrio Copelo, en la radio comunitaria del barrio. Cumpliendo una función social, digamos, Claro, porque bueno, también interesar a los chicos en algo, en que cumplan consignas, en que tengan tal una cual. disciplina. Y bueno, y a partir de mi trabajo en Por Yahoo, Por Yahoo, como les decía, forma parte de la red de radios comunitarias del país, que es Ajá, Farco, el Foro sí. Argentino. Y a partir de eso estuve en la conducción del informativo nacional, que salen 200 radios comunitarias de todo el país. Oh, qué Desde bien. Rosario está el centro de producción de Farco. Desde allí estuve un año y bueno, ahora somos corresponsales desde Por Yahoo también participando, pero en el aire para todo el país estuve ahí también un año en esa conducción. Qué bueno, Haciendo un buenísimo. poco de todo en la Bueno, comunicación. y ahora también estás trabajando en la comunicación de una institución, me contabas. Sí, ahora estoy en realidad en la comunicación del ente turístico de la Municipalidad de Rosario, así que trabajando y Bueno, como difundiendo en varias cosas, con... porque estás, Síntesis, que es un proyecto privado, comercial, digamos, Ujú, empresarial. Un proyecto social que nada que ver y una institución. sí. Como que pasás por todos, pasaste por Paso, todos. yo sí, la verdad que me adapto y me gusta y lo que tenga que ver con la comunicación y con escribir o también me especialicé mucho en hacer podcast y Ajá. documentales radiofónicos, así que bueno, un poco de De esa todo. variedad. Bueno, te interrumpí, me estabas contando cómo era el trabajo en el ETUR. Sí, estoy en Letour, estoy en el área de comunicación también, así que es en lo que tiene que ver con difundir Rosario
y también la región para turistas. Como centro Entonces, turístico, como claro, destino turístico. el trabajo de, bueno, contar qué ofertas turísticas hay, desde el río, los parques, las islas, al Monumento a la Bandera. Entonces también un poco de contar durante tantos años, y que lo sigo haciendo, contar historias del cordón industrial y que Claro. tienen que ver con noticias que también muchas veces son tristes, otras son también alegres, pero en este caso estoy desde otra faceta y paralelamente también trabajando con lo que tiene que ver con turismo y bueno, y difundiendo desde ahí, desde mi trabajo ahora ahí. Bien, bueno, en el cordón industrial, ya sea trabajando en síntesis o haciendo corresponsalías para otros medios, tuviste una activa participación en un caso que es emblemático en la región, que es el caso de la desaparición de Paula Perazzi. Y con eso pudiste, bueno, obtener algunos premios o hacer algunos trabajos internacionales. Contame cómo fue todo esto. Sí, realmente arrancó con la cobertura día a día Ujú. del caso, Cobertura día a desde... día te referís a las audiencias, a empezar a En estar realidad, presencial. desde el día que desapareció Paula. Ajá. Desde hace 9 años ya, más de 9 años, porque Paula desapareció el 18 de septiembre de 2011. A los pocos días recuerdo que yo estaba en la oficina de síntesis trabajando y nos llega un parte policial que Ujú. dice que había una solicitud de paradero porque estaban buscando a una mujer. En ese entonces era solicitud de paradero, como si se hubiera Claro. ido, digamos, por sus propios Sí. medios. Sí, porque hubo un Todavía... primer año ahí, o unos 2 primeros años de una cosa que no se sabía bien qué era, con un montón de pruebas plantadas Ujú. que desorientaban. Sí, de incertidumbre y también que, bueno, hasta que se empezó a escuchar a la familia y el reclamo y a investigar un poco más, yo estuve desde el primer momento, te diría que a la familia de Paula los conocí al mes de Ajá. la desaparición, porque busqué en la guía a Peraz y digo, alguien tiene que hablar con la familia, y entonces busqué en la guía y llamé a la casa y empecé ahí ya un vínculo desde lo periodístico y que después también lo trascendió porque seguí encontrándome con la familia en muchos espacios, acompañando las movilizaciones y bueno, cubriéndolo desde ahí todos los días para el diario, para Síntesis, también para la radio y también llevando el caso al informativo nacional de las radios comunitarias para Ajá. que salga y se conozca en todo el país. Entonces, hay veces que me escribe, no sé, una amiga de Viedma que trabaja en una radio allá, me dice, ¿cómo va el caso? ¿Podés salir para informar cómo está? Entonces, cuando fue el juicio, que el juicio llegó en 2019, 8 años Claro, después sí. de la desaparición de Paula, el juicio fue en el Centro de Justicia Penal de la ciudad de Rosario Ujú. y durante un mes completo fueron las audiencias que duraban entre 10 y 15 horas, donde pasaron cerca de 100 testigos y bueno, estaban en el banquillo los 9 acusados. Recordamos que entre esos 9 acusados había 5 policías que estaban acusados de desaparecer a la sanlorencina Paula Perazzi y bueno, estuve cubriendo todo ese proceso del juicio. En base a ese proceso del juicio, yo hice una publicación que se llamó El Diario del Juicio, que se Mm. puede encontrar tanto en internet como en FM por Yahoo como en Periódico Síntesis, y en realidad se encuentra, en un primer momento se llamó El Diario del Juicio, que era en el día a día, pero cuando se cumplió un Ajá. año, el año pasado, de la sentencia donde se absolvieron a los 9 Ujú. acusados, yo hice un especial que se llamó Las Voces del Juicio, con todas las personas que pasaron a declarar, con toda la reconstrucción de la historia. Y bueno, debido a eso, el año pasado me dieron una mención en los premios Juana Manso, que son unos premios que se hacen desde la Municipalidad de Rosario, pero a nivel Ujú. nacional, Ajá. para periodistas con perspectiva de género. Y después también en lo que tiene que ver con la causa Perazzi, yo hice un documental radiofónico, Ajá. esto fue en 2017, que fue elegido por la Fundación García Márquez de Periodismo de Colombia, entre cerca de 400 postulaciones de trabajos de toda América Latina, y lo eligieron como ganador, entonces lo difundieron en todos los medios que dependen de la Fundación y con los que trabaja la Fundación García Márquez, que es para mí la más importante del mundo en materia periodística y que, bueno, sigue el Claro. legado de García Márquez, que para Ujú. mí es un referente y es también uno de los motivos por los que elegí ser periodista a partir de leerlo mucho a él. Ajá. Sí. Y bueno, entonces gané una beca con la que también se difundió este podcast, es un documental radiofónico que se puede encontrar en YouTube,
que se llama Paula Perazzi, Desaparición, Poder y Corrupción en el Cordón Industrial Santafesino, y ahí hace también toda una reconstrucción de la historia. No solo con las voces de la familia Perazzi, de los allegados, de los abogados, sino también con las voces de los acusados. En ese Ajá. trabajo yo me propuse fundamentalmente, o al menos intenté, acceder a los acusados y que ellos también dieran su Sí. perspectiva de lo que había pasado, porque hasta el momento no había un juicio. Y bueno, mi intención era poder reconstruir la historia. Así que bueno, algunos de los acusados accedieron, otros no, y hablé Claro, con sus abogados. Y bueno, ahí está un poco recreada esa historia, que es similar a lo que se conoce hasta hoy, con el único cambio que fue lo que sucedió el año pasado, que claro. después del juicio se hizo la apelación al juicio, quedaron condenados 2 responsables, Gabriel Strumi y Roxana Mitchell, y este matrimonio hoy está preso y condenado por ser parte de el entramado que desapareció a Paula Perazzi en 2011. ¿Cuál es tu sensación? Porque ahora te hago una pregunta personal. ¿Cuál es tu sensación ante el silencio, por ejemplo, de las dos personas que están detenidas? Sí, ¿Con ellos pudiste hablar? con ellos no, con el No. matrimonio no, con el que pude hablar fue con uno de los policías, con Daniel Puyol, que era uno Ujú, de los sí, fue el acusados que en más ese momento. declaraciones públicas Claro, hizo. él dio más declaraciones. El resto de los acusados intenté hablar con todos, porque era mi idea también de que puedan tener la oportunidad, digamos, porque además que iba a ser un Sí, documental internacional, que puedan tener la oportunidad de hablar y no quisieron en ese momento. y no, A porque hay una mí, estrategia penal de la claro. que no se pueden salir un En ese momento no milímetro. se podía. Igualmente yo siempre, digamos, sigo trabajando e investigando en el caso y siempre estoy abierta a poder dialogar con ellos. Me sucedió puntualmente con una de las acusadas que cuando estaba detenida me habían dicho que sí, que estaba todo listo para que pueda entrevistarla en la cárcel. Llegué a la cárcel Mirta de Riñusque, mujeres. ¿Cómo? Garay, Mirta Riñusque, que es Mirta Rusniski, la de partera, Timbúes. Claro, para la la gente, señora que estaba acusada como de haber sido parte de del haber realizado aborto. el aborto en el que Paula, la hipótesis más fuerte estima Sí. que Paula murió en ese aborto. Mirta Rusniski estaba detenida, estaba todo listo para que pueda ir a acceder a la entrevista y una vez que estaba en la cárcel de mujeres me dijeron que no. No sé de dónde salió el no o el sí Sí, previo, pero bueno, digamos, en esa búsqueda de poder reconstruir la verdad que hoy no se conoce, hoy hay 2 ujú, detenidos y hay una hipótesis que llegó a juicio, que es esta, que a Paula la pasaron a buscar por su casa, la obligaron a abortar en contra de su voluntad y luego murió y la desaparecieron, pero no se sabe realmente lo que pasó con ella. Justamente hace pocos días hubiera sido el cumpleaños de Paula, hubiera cumplido 43 años y hablando ujú, nuevamente con sus padres, dicen, sí, hay 2 detenidos, pero no sabemos qué pasó con ella. Entonces, claro. bueno, la verdad que mi trabajo, para mí el caso Perazzi me marcó mucho en mi trabajo como periodista y como persona, porque siempre recuerdo que cuando empecé a escribir sobre el caso hace 9 años atrás, mi carrera recién arrancaba o hacía un par de años ya que estaba trabajando, pero era mucho más chica que Paula. Pero cuando fui a cubrir el juicio, ya tenía la edad que Paula tenía cuando había desaparecido, que eran Claro. 33 años. Entonces, eso fue muy fuerte también para mí, porque en un momento lo veía como muy lejano y después ver más de cerca. Y también cómo el caso fue tomando otra mirada y le fui dando otro trabajo también respecto Claro. a la Aparte mirada de con que perspectiva de va género. pasando el tiempo y también la actitud de los imputados, de los acusados y de los condenados también te va diciendo cosas, Ujú. porque nadie se quiebra, el pacto de silencio se cumple a rajatabla, entonces eso también te va dando indicios de las cosas que pudieron haber pasado, porque la actitud posterior a cualquier hecho de cualquier persona te dice, te comunica algo también. Sí, a mí me pasó que muchas veces por estar tan inmiscuida en el caso Ujú, y seguirlo tan de cerca, muchas veces me han preguntado, ¿y vos qué crees que pasó? claro. Off the record y también en Y no, público, sí, digamos, porque pero conoces eh, digamos, el expediente claro. en detalle, entonces ahí tenés declaraciones, tenés cosas, Pero tenés... realmente lo que yo siempre digo es que yo no sé más que lo que dice el expediente y lo que Claro, dicen un seguro. juicio y un resultado, pero sí, lo último que dijo el tribunal que terminó condenando y ratificando las condenas del matrimonio de Puerto San Martín es que este matrimonio no pudo haber actuado solo, que no se Ujú, pueden determinar, al menos la justicia no puede, hoy por hoy, los responsables que también colaboraron en ese silencio y en ese entramado, ujú, pero que no pudieron haberlo hecho solos. Pero bueno, por cuestiones que se entienden que tienen que ver netamente con el proceso de pruebas, de ujú. indicios, Las hoy cuestiones hay 2 técnicas, condenados, digamos, claro. claro, solo dos. Ujú.
Bueno, y con este trabajo que hiciste en la fundación, era una fundación Sí. García Márquez, esa media beca que obtuviste, ¿para qué te sirvió? Sí, esa beca era para publicarla en los medios de América Latina, en que la fundación, con lo que la fundación trabaja, y a su vez también para la postproducción de ese material, Ajá. que en un primer momento yo había presentado un trabajo más corto y después terminó siendo para poder hacer la edición, para poder hacer las entrevistas, todo el trabajo de retoque sonoro, si se quiere, que también, bueno, fue todo un proceso bastante largo porque hay 24 minutos de documental, pero yo tenía más de 10 horas grabadas con todas las entrevistas, todas las voces, entonces editarlo, armarlo, saber qué parte iba a utilizar, bueno, lo hice todo eso con esa postproducción, ¿Y el digamos. diario del juicio fue en soporte escrito? Claro, el día del juicio es escrito. Y esto es Y podcast. esto es, claro, el podcast que fue en 2017 y lo del juicio fue en 2019-2020, Ajá. después de que se dio el juicio oral en el caso, digamos, fue como otra etapa, pero también de seguir avanzando en la ¿Y investigación con en la tele eso. cómo te llevas? Porque veo que vas para el lado bien marcadamente de la radio, La de la radio y la escritura. escritura me siento cómoda. En televisión he tenido participaciones, no me llevo mal. A mí me encanta todo lo que sea comunicación, así que no tengo problema. Pero estuve por casualidad o no, siempre más cerca de la De la escritura escritura. y de la radio, pero no me molesta la tele Y tampoco. fuera de lo que es la producción periodística de textos, ¿te interesa o te vinculaste alguna vez con producciones más literarias o cuestiones más personales, más creativas, Sí, que la obligación de producir, sí, digamos? justamente lo que me interesa es lo que tiene que ver con el periodismo narrativo o lo que también se llama crónicas periodísticas, que es escribir desde el periodismo, con el rigor periodístico, pero con algo más vinculado a la literatura. A partir de eso estoy haciendo talleres justamente de crónicas narrativas con una de para mí mis referentas en la escritura de ese estilo, que es Leila Guerriero, una escritora de Buenos Aires, pero que escribe en el diario El País de España, en el New York Times, en diferentes medios. Y bueno, estoy haciendo un taller con ella para poder aplicar un poco más de lo narrativo en el periodismo, digamos. Bien, ¿deportes? Deportes no me interesa, solamente ver fútbol, voy a la Ver cancha, fútbol. me gusta mucho el fútbol, Ajá, jugar también puede ser, pero no tengo ninguna habilidad deportiva, ajá, pero sí voy a la cancha, soy hincha fanática de Newell's Old Boys ajá. y voy siempre a la popular a acompañar. Y también desde la comunicación he relatado y sido comentarista en varios partidos de Newell's que me han invitado de FM Aire Libre de Rosario y Ajá, bueno, así que estuve. relatora. Sí, relatando y también comentando partidos. Así Mira qué que ahí bien. también jugué un poquito con el micrófono desde la cancha y fue lindo. Qué bueno. Y viajes, me decías que te gusta viajar. Me gusta mucho ¿Qué tipo viajar. de viajes? ¿Playa, ciudad, viajes para conocer? Cualquier rincón para mí ya es un viaje, digamos, Ujú. ya sea por Santa Fe o por Argentina o internacional, para mí es un viaje y ¿Pero en siempre el viaje tenés que tener actividad tengo que tener actividad mayormente. Si hay o playa tirada no en le la digo playa? que no, por supuesto, pero tengo que tener actividad. Por ejemplo, para que te des una idea, recorrí Cuba de punta a punta manejando. Mira qué Un bueno, auto qué alquilamos con lindo. una amiga, lo recorrimos de punta a punta y después los últimos 4 días en la playa. Ah, el Pero, gustito, el sí, 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 descanso. pero como Pero mechar, conocer las conocer la historia de los historias. lugares y siempre también a donde voy intento hacer alguna nota, escribir algo. Sí, traerte un registro. Sí, por ejemplo, cuando fui a hacer una beca de periodismo a El Salvador, que era sobre podcast, después recorrí Guatemala y Honduras, recorriendo radios comunitarias Ujú. de esos países, de El Salvador, de Guatemala y Honduras, y escribí después algunos textos sobre esas visitas y sobre algunos otros lugares e historias que fui conociendo en esos lugares de Centroamérica. Y así, siempre que voy a algún lugar, me gusta traerme alguna historia de eso. Y por ejemplo, también otra historia que escribí tiene que ver con mi familia y con quienes llegaron acá a Capitán Bermúdez, Ujú. porque mi abuelo Campeis Ajá. nació acá, ¿Qué, vivió ya acá. qué origen tiene el Es apellido? italiano y Ajá, justamente sobre eso también escribí porque mi bisabuelo, de apellido Campeis, vino de Campeis, un pueblo de Italia que ajá. se encuentra en el Friuli, en el norte. Viene en el norte a un par de horas de Venecia y hace 2 años atrás tuve la posibilidad de conocer el pueblo del Ajá. que vino mi bisabuelo y era
él y otro compañero más, los únicos 2 que salieron del pueblo, un pueblo de hoy 40 habitantes, muy pequeño. Así que son los únicos que vinieron para la Argentina y después mi familia, Campey, siempre vivieron acá en Capitán Bermúdez. Así que me recibieron allá con el síndaco, que sería como el intendente, con el cura párroco y gran parte del pueblo. Y me entregaron la partida de nacimiento, Qué todo. bueno. Entonces, bueno, escribí una crónica que también está publicada, que se llama La historia del día que volví a donde nunca había ido, porque yo sentía que ya había estado en ese lugar. Ajá. Pero bueno, todos me contaban historias de mi abuelo, de mi bisabuelo, y bueno, así fue que ese pedacito que se vincula con Capitán Bermúdez, que es Campeys, este pueblo que lleva mi Mirá apellido. qué bueno. Que en realidad no, ustedes llevan el apellido del pueblo. Ustedes llevan el apellido del pueblo. Así que bueno, ese vínculo también, por eso, cuando viajo también trato de hacer mezcla crónicas entre de esos trabajo, ¿sos como adicta al trabajo, workaholic? Más o menos, siempre estoy mirando todo con ojos de periodista, Sí. eso es real. Así que siempre grabando algún audio o algo para contar. Para después producir algo. Sí, sí, sí. Flavia, bueno, muchísimas gracias por haber venido a este ciclo. Gracias a ustedes por la invitación y un placer poder compartir y tener estos espacios en Bermúdez, que es la ciudad en la que nací, en la que crecí, pasé la mayor parte de mi vida, así que un placer compartir y seguir aportando aquí. Flavia Campeys es licenciada en Comunicación Social, bueno, nos contó un montón de cosas sobre su vida, sobre su trabajo. Mujer tenía que ser y por eso el área de cultura de la Municipalidad de Capitán Bermúdez la convocó para participar de estas charlas de la biblioteca. Nosotros nos volvemos a encontrar con otra invitada más en el próximo programa. Thank you.